como lo más probable, ¿no? Está haciendo más méritos. Oiga, y una cosa que yo le pregunté a Pedro Sánchez un día, ¿qué es lo primero que haría usted si llegase a la Moncloa? ¿Qué cree usted que debe ser lo primero que debería hacer al llegar a la Moncloa Pedro Sánchez? ¿Mirar debajo de las alfombras? Porque si ha dicho que el gobierno no era decente, a lo mejor habrá que mirar debajo de las alfombras. A lo mejor buscar un ministerio para un valenciano, porque ha dicho usted que el Congreso, en el Congreso es bueno que haya representantes valencianos, y en el gobierno, en el Ejecutivo, porque fíjese usted que el Ejecutivo va a nacer como un pacto plurinacional. Al final, Podemos ha sido definido como un movimiento plurinacional. Debería haber representantes, digamos, de esas nacionalidades históricas o de los territorios que sean, representantes territoriales en el Ejecutivo. Deberían ser las personas que lo pudieran hacer mejor. Y se lo digo con sinceridad. Pero le digo, igual que le digo esto, le digo una cosa. En el presupuesto de 2014-2015, ahora no lo recuerdo perfectamente, el 60% del presupuesto del Ministerio de Fomento se fue para construir justamente el AVE donde usted se va a ir mañana a las 7 de la mañana, a Zamora, en Galicia. Y yo estoy de acuerdo. Cuente mi vida privada, ¿no? Zamora va a ganar, Fernando. Perdón. En cambio, quiero decir, para mí, evidentemente, todo el mundo tiene perfecto derecho a tener. Pero fíjese usted, hay un corredor mediterráneo que es importantísimo para la economía de todos los españoles, no de los valencianos, de todos los españoles, donde se concentra gran parte del Producto Interior Bruto, donde se concentra gran parte de las exportaciones y las importaciones, donde se concentra gran parte del turismo. Durante 4 o 5 presupuestos hemos visto que ese corredor mediterráneo, que en Europa es el que están diciendo que es prioritario, hemos visto que ministras, en fin, que no son de ninguna de las regiones por donde pasa, han hablado del corredor central, de otras prioridades. Por eso creo que algunos aprendemos que es importante que haya gente de nuestros respectivos territorios para que defienda también en el Consejo de Ministros aquellas cosas. Pero si no hubieran tenido ustedes el AVE a Valencia, hubieran pedido el AVE a Valencia y no tanto el corredor mediterráneo, pregunto. Inocente. Para mí es mucho más importante el corredor mediterráneo que el AVE a Valencia. Pero hay una pregunta que no ha contestado todavía. Perdóname. ¿Qué pregunta? Disculpe. La de las alfombras. ¿La de las alfombras? Me parece que eso es un yo no le doy ninguna pregunta. No, ya lo sé. Se ha dedicado usted a pedir un ministro valenciano y claro, yo tenía su importancia. Sería importante porque siempre nos toca, en la pasada el gobierno no nos tocó ni la pedrea, quiero decir, ni el primer nivel, ni el segundo, ni el tercer nivel, y eso que algunos apuntaban muy alto y al final Estábamos en el primer día de Pedro Sánchez. Alfombra y segundo. ¿Iniciaría usted una negociación con los independentistas catalanes para disuadirles de su idea? Vamos a ver, las alfombras, yo creo que cuanto más que haya perdido el Partido Popular tantos diputados, lo admitía esta misma mañana, estaba escuchando a la presidenta de la Comunidad de Madrid y lo admitía, la corrupción les ha hecho mucho daño. Ahora, evidentemente es que el Partido Popular en todos sitios les han salido setas. Por tanto, yo creo que es importante, y los ciudadanos están reclamando que se levanten todas las alfombras, todas. Cuando digo todas, todas. Por tanto, se tienen que levantar. Nosotros lo estamos haciendo en la Generalitat Valenciana, estamos levantando alfombras y se está viendo, en fin, muchísimas cosas que están apareciendo todos los días. Por tanto, yo entiendo que se tienen que levantar alfombras. Y se tiene que abordar los problemas cara a cara. Es decir, lo que no puede ser es lo que ha hecho el Partido Popular y Mariano Rajoy durante todos estos años. A mi modo de entender, han actuado de bomberos toreros, bomberos pirómanos. Decían que iban a apagar el incendio y cada vez que abrían la boca creaban más independentistas. De hecho, con recurrir a aquel estatuto, con la torpeza que ha habido durante todos estos años, hemos llegado a un sitio en el que estamos. Y por tanto, tendremos que mirar a la cara a la gente que legítimamente entiende que prefiere tener un futuro diferente. Usted no quiere la independencia de Cataluña. No, yo lo que quiero es que los ciudadanos
tengan el derecho a hablar, a decidir. Pero no le hará mucha gracia cuando... Muy breve, Manuel. Muy rápido. Que me vamos a Le hará mucha gracia cuando Esquerra Republicana reivindique eso de los países catalanes, incluyendo a Valencia y Valencia. Bueno, a mí, yo soy una fuerza de estricta obediencia valenciana y yo no hablo ni del sur ni del norte. Nunca. Pepe Herbás, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Bueno, hemos pedido a Pepe Herbás que haga el ejercicio de cada noche, que es revisar lo que cuenta la prensa estos últimos días, tanto de nuestro invitado, Joan Baldoví, como de la formación en la que representa, Compromís. ¿Qué has encontrado, Pepe? Pues antes de nada decir que confirma lo que dice el señor Baldoví de la situación. Es muy compleja, como vamos a ver, incluso dentro del interior de los grupos que han conformado Podemos y Compromís, porque hay tres asuntos fundamentalmente que yo he visto reflejados en la prensa. Las dificultades de entendimiento o la falta de entendimiento entre Podemos y Compromís para conseguir el acuerdo que habían firmado ante notario de que tuviera grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado. Hay una segunda referencia, la buena voluntad que muestra para que sea presidente del gobierno Pedro Sánchez, y una tercera ya menor que también recogen las diferencias internas que deben dilucidar dentro de Podemos en próximas fechas. Según las provincias, Compromís abre la puerta a apoyar al gobierno de Pedro Sánchez sin reclamar el derecho de autodeterminación. Pedirán a cambio al PSOE reformar el reglamento del Congreso, mejorar la financiación de la comunidad y derogar varias leyes del gobierno de Rajoy. Levante insiste en la misma idea. Baldoví rebaja la exigencia del referéndum en Cataluña para negociar con el PSOE. El diputado electo de Compromís Podem evita fijar la cuestión como línea roja para la investidura. Preguntado si Compromís Podem apoyaría a un presidente que no se comprometiera a celebrar la consulta, Baldoví responde que habría que discutir. En el diario.es destacan que Garzón acusa a Podemos de un veto explícito a un grupo de Izquierda Unida con la confluencia valenciana. El diputado de Unidad Popular asegura tras reunirse con Felipe VI que PSOE y Ciudadanos habían comprometido su apoyo explícito en la mesa del Congreso y que Compromís estaba de acuerdo. El único obstáculo, según Garzón, fue Podemos. El Mundo se pregunta si Podemos incumplió el pacto firmado con Compromís. Según la cláusula octava del protocolo electoral entre Compromís y Podemos, los firmantes se comprometen a firmar un grupo parlamentario propio en su condición de coalición valenciana. Compromís entiende que Podemos incumplió el protocolo al no pelear en los tribunales por el grupo. Pelear hasta las últimas consecuencias es lo que habían firmado ante notario cuando decidieron unir sus fuerzas, según El Mundo. El Confidencial recogía que las confluencias de Podemos exigirán ante el rey desde la consulta a un sistema foral. Las candidaturas territoriales no perderán la ocasión de presentar a Felipe VI algunas de sus principales reivindicaciones, además de defender su autonomía política. La candidatura territorial valenciana centrará buena parte de su discurso en lo que denominan concierto económico responsable, propuesta que comprende la creación de una agencia tributaria valenciana que recaude y gestione los impuestos que se generan en Valencia para que la autonomía política corresponda una autonomía financiera, según Baldoví. Y en el diario.es escribían al iniciarse la campaña que Compromís aplaza el debate sobre su futuro para hacer campaña con Podemos. Los críticos trabajarán para conseguir el mejor resultado electoral y luego pedirán la refundación de la coalición valencianista. Ambos sectores dan por aparcada la crisis hasta después de las elecciones generales. Pues tiene razón, que hablan un montón los periódicos sobre nuestro invitado Joan Baldoví y sobre Compromís y sobre Podemos. ¿Algo que añadir, subrayar, matizar o desmentir de lo que nos ha contado Pepe que cuenta la prensa? Bueno, la prensa es muy libre de contar y, vamos, nada que objetar. Nosotros entendemos que la gente quiere que nos entendamos, quiere que haya un entendimiento, quiere que haya pronto un gobierno, quiere que arranque ya el Parlamento, quiere que empiece a funcionar y nosotros
que sea Sánchez o que sea quien consiga aglutinar una mayoría a su alrededor. Estaremos siempre para que no vuelvan las políticas del Partido Popular y por tanto sus representantes, y para poner nuestros votos a una mayoría de cambio y de progreso que se puede articular alrededor de cualquier candidato. Si entiendo bien, en este momento ustedes, de apoyar a alguien, apoyan a Sánchez. Bueno, porque es el único que parece que se está moviendo. Bueno, digo, porque como ahora usted otra alternativa, digo, a ver si hay algo que se me está escapando. Yo libremente... Un presidente independiente, que también se habla mucho estos días de Pues, su propuesta, que Podemos. digo que, en fin, que Borgen, recomiendo la visión de Borgen porque aprendemos, los que nos dedicamos a la política, yo aprendí mucho. Joan Baldoví, diputado de Compromís, muchas gracias por haber venido a tratarnos con nosotros, un placer. Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros, os veo muchas noches y espero seguir viéndoos muchas más noches. Nosotros también. Y a ser posible sentaros en esta mesa, ya ve que se pasa más rápido de lo que parece. Bueno, Sí, el viernes que tendrá noticias, tendrá que comunicarnos qué va a ocurrir. ¿No? Atentos el viernes. Bueno, para mí un placer, porque aquí han salido dos lugares en los que los tengo mucho cariño. Uno Zamora, del que hablo tanto, y otro la Comunidad Valenciana Alicante, donde yo trabajé en Radio Nacional de España 3 años y fueron 3 años fantásticos de mi vida, donde entre otras cosas aprendí, aunque en público no me atrevo, pero aprendí un poquito de valenciano. Así que Fue profesor hablo valenciano en actividad. y fue profesor en mi pueblo. ¿No? Sí. ¿Ah, sí? Sí, fui profesor y viví 2 años en su pueblo, sí. Sí, en Aspe. Señor Baldoví, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por haber venido a trasnochar con nosotros. Dejadme que os recuerde de nuevo el reto de la noche, que hoy Nica